llegaste a pensar, mi hermano está loco, está mal de la cabeza, de plano ya se le botó un tornillo? Creo que Jacobo se moriría de la risa, absolutamente, de ser estrella de TikTok. Sí. ¿No lo haría? No lo haría. Digo, no fue su intención. Digo, obviamente no existía ni TikTok ni nada por el estilo. Pero ayúdame con la teoría, por favor. Que no hay ni un cuerpo ni una señal de vida. ¿Y estás de acuerdo con lo que plantearon ahí medianamente? Yo creo que tiene que ver con saber y sobre todo creer que todo es posible. Siempre hay un observador detrás del observador y luego otro observador detrás de ese observador del observador, así tal cual. Exactamente. Y hasta el infinito. Ah, y hasta el infinito. Sí. Híjole. ¿Tú crees que vas a la mitad del camino o vas apenas empezando? David Greenberg. En serio estoy súper contento. No te puedes imaginar, tal vez. Porque todo empezó con un mensaje de texto y ahora ya estás aquí sentado. Puedo decir que materialicé rápidamente un sueño. Y espero en este episodio, que va a estar bien interesante, me ayudes a que la gente que nos ve logre un cambio de realidad o cambie la manera en la que ve la realidad. Todo a partir, y lo tengo que decir con mucho respeto, de lo que empezó tu hermano Jacobo. Es, si no quiero decir el mayor exponente para tampoco dejar fuera a otras personas, pero pues de los grandes exponentes de lo que ahora parecería ya más normal, más común, ya hasta aprobado por cierta ciencia. Y ahora te toca a ti, pues de alguna manera, seguir con este legado, este conocimiento y sobre todo compartirlo con la gente. Muchas gracias, en serio. No, pues Javier, muchas gracias. Yo la verdad que estoy feliz de estar en Monterrey. Muchas gracias por la invitación y contento y súper realizado de estar haciendo lo que me encanta y compartiéndolo en todos los lugares en donde generosamente me invitan. La verdad es que pienso que estamos en un momento en el cual la expansión de la conciencia es algo ya fundamental, ¿no? No es algo, ya dejó de ser algo accesorio, digamos, ¿no? Es algo que nos tenemos que plantear todos, porque la verdad es que si no tomamos nuestras vidas por las riendas, alguien las va a tomar por nosotros. Okay. En la era de los algoritmos, ¿no? Yo creo que está súper claro. Entonces, pues es ahora este momento para despertar, para conectar con lo que verdaderamente somos, también para tener una vida alegre, para tener una vida optimista y para entender, entre otras muchas cosas, que todo es posible. ¿Por qué la vida de los algoritmos? Bueno, pues es que ya me voy a poner a hablar de inteligencia artificial y de cosas espantosas, ¿no? Pero creo que a todos nos ha pasado últimamente que ya no sabemos si lo que pensamos es nuestro o no, ¿no? O sea, ya no sabemos de dónde vienen los pensamientos, lo cual planteaba en su momento la teoría sintérgica. El problema es que estos pensamientos ya no son algo que está haciendo una comunidad o unas personas, sino que realmente son empresas que nos están metiendo literalmente estos pensamientos en la cabeza, ¿no? Entonces, de pronto es posible, sin decir nombres, que triunfen ciertos políticos en ciertos lugares, en ciertas latitudes, y que todos nos quedemos pasmados sin entender qué es lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con esta intervención de nuestros pensamientos y con esa, ¿por qué no decirlo?, ese ataque frontal que se está haciendo a la concentración. Es decir, estamos con la concentración fragmentada. No es verdad que somos multitasking, ni siquiera las mujeres son multitask. Y la verdad es que se nos está orillando a tener una vida así, ¿no? En donde estamos pensando en mil cosas, menos en las cosas realmente importantes, las cosas que nos hacen bien, ¿no? O sea, ¿tú sí crees que antes el pensamiento venía del colectivo humano, de alguna manera, que tenía más tiempo de ir hacia adentro, de observar, y ahora es un bombardeo directo y con fines? Pues sí, con fines de modificación de la conducta. O sea, es decir, ¿y a qué me refiero con modificación de la conducta? Comprar es conducta, votar es conducta, una opinión política es conducta, ¿no? Ir a una manifestación a favor o en contra de tal persona es conducta, ¿no? Entonces, en los nacionalismos, son conducta también, ¿no? Bueno, no sé qué opines, pero incluso el estar sano o enfermo también es una conducta. Sí, es decir, por supuesto. pueden inducir la enfermedad en uno. Claro.
Sí, porque, y esto es algo que también a mí me da mucho gusto que está sucediendo ahora. De pronto nos damos cuenta que la medicina tiene que ver más con la salud y no con las enfermedades. O sea, ¿cuántos doctores no conocemos que se encargan de las enfermedades? Pero ¿quién se encarga de la salud? ¿Y quién se encarga del bienestar? Pues... Que de alguna manera, y al rato vamos a hablar de eso, es lo que estás haciendo, dando la vuelta por México y por el mundo con tus talleres. Porque lo que estás tratando de compartir es salud mental, salud del corazón, salud del espíritu. Es algo así, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Antes de hablar de David, y te pido una disculpa que el invitado eres tú, pero me encantaría primero honrar la memoria de tu hermano Jacobo. ¿Me puedes compartir un poco de él? ¿Cómo era contigo, las vivencias que tengas como hermano, cómo era como ser humano? Te voy a decir por qué. Yo a veces en mi intento de ser un gran ser humano me pongo a aprender y a hacer tantas cosas que se me olvida mi humanidad. Entonces me dicen, Javi, perdóname, estoy ocupado. ¿Qué estás haciendo? Estoy ocupado siendo mejor ser humano. Pues entonces ya no te entendí. Él que tenía 1000 proyectos y que corría y volaba a todas partes del mundo. ¿Cómo era tu relación con él? ¿Cómo fue esa infancia, juventud? Bueno, decir que para mí Jacobo fue muy especial. Yo soy hijo de un padre que me llevaba muchísimos años, que nació que yo nací cuando él tenía 50 años. Entonces, mis hermanos mayores, mis 3 hermanos mayores, Jacobo me llevaba más de 21 años, eran un poco esa figura paterna, ¿no? Aunque también eran hermanos, ¿no? Por el otro lado. Entonces era muy divertido compartir con él. Entonces me enseñó cosas de hermano. Por ejemplo, me enseñó a manejar, cosa que le agradezco. A estándar, estábamos justo hablando. Sí. El que yo maneje estándar se lo debo precisamente a Jacobo, ¿no? Que es algo que normalmente se lo debes al hermano, al papá o a alguien, ¿no? Y pues no sé, me gustaría contarte, por ejemplo, una vez que fuimos a visitarlo, él tenía un lugar en donde estaba localizado el Instituto Nacional para la Expansión de la Conciencia, el INPEC, que es la editorial también de sus libros, en la carretera de la Ciudad de México a Huastepec, ¿no? Y algún día, en medio de una enorme tormenta, llegamos, la que entonces era mi pareja y yo, en un churu que no, ya sabes, limpiando los vidrios con el Kleenex. Porque no te daba el limpiabrisas. Ajá. Sí, porque la humedad era tanta. Y bueno, finalmente lo vimos en un paraje que para nosotros era absolutamente desconocido. Nos sentamos a comer quesadillas y fue maravilloso. Era muy tragón. Yo creo que también salía él. Era muy divertido, ¿no? Yeah. La verdad es que le fascinaba comer. Y luego nos invitó a hacer una meditación, pero caminando. O sea, era decir, bueno, vamos a poner como atención. Nos metimos a un bosque maravilloso en todo lo que está pasando, en la lluvia que está cayendo, y simplemente caminamos. Era increíble porque las indicaciones eran tan básicas, pero el lugar era tan hermoso y su presencia era tan importante que la verdad es que era un gozo increíble, ¿no? Y de pronto llegamos a un como campo, después de como media hora de caminar, y nos dijo, miren, aquí hay algo especial, ¿no? Y pues veíamos, sí, los árboles y la niebla, y estaba oscureciendo y todo era como muy hermoso, hasta que de pronto nos dimos cuenta que todos los tréboles que estaban en el piso tenían 4 hojas. Todos. ¿No? Y son esas cosas que... Mágicas, que dices, bueno, ¿cómo es posible que estén sucediendo, ¿no? A ti de niño te tocó buscar tréboles de 4 hojas. Sí, claro. Y no los encontrabas uno, si bien te fue. Si bien te fue. Y aquí de pronto volteas y todo era así. Sí. Fíjate que antes de romantizarlo, por el derecho que se deben los que nos están viendo, tengo esta pregunta. En algún momento, cuando él venía y te compartía estas teorías, ¿tú llegaste a pensar, mi hermano está loco? ¿Está mal de la cabeza? ¿De plano ya se le botó un tornillo? Mira, cuando era niño, la verdad es que nunca se me pasó por la cabeza. Y eso fue increíble porque para mí, por ejemplo, la meditación siempre fue un juego. Era algo que era completamente lúdico. Nos encerrábamos a jugar con nuestra mente, literalmente. Y era hermosísimo. Yo nunca pensé que fuera algo difícil o que fuera algo para elegidos que se van a una montaña en el Tíbet. O sea, no, para nada. Y de hecho me acuerdo que una vez Jacob estaba convencido que había levitado, pero no tenía testigos. Claro.
Entonces nos puso a meditar, pero nos dijo, oigan, de pronto así como que abran los ojos, a ver si me levanto, ¿no? Porque le urgía tener testigos de algo que él decía que había conseguido, ¿no? ¿Y lo consiguió en algún momento? Pues él decía que sí. Él decía que sí. Yo no lo vi, pero sí abría los ojos y pues no, nunca lo vi elevado, pero él estaba seguro que pasaba y seguramente pasó, ¿eh? Básicamente tiene que ver con que todo absolutamente era posible, ¿no? Y los límites de la realidad, pues en realidad son los límites de la mente, que es un poco el centro de su pensamiento. Así creciste tú, con ese ambiente tan hermoso, pero tan poco común de encontrar, ¿así fue? Sí, totalmente. Mis hermanos, uno era rockero, el otro hacía teatro. Abraham Seransky, este gran director de teatro, ensayaba en mi sala, ¿no? Junto con Sabina Berman, que entonces era su pareja. Natán, mi hermano, era su actor. Y bueno, Jacobo siempre estaba haciendo experimentos, siempre llegaba a la casa a contarnos de sus viajes por México cuando estaba escribiendo Los chamanes de México, la psicología autóctona mexicana, pero también sus viajes a la India. Y tengo una anécdota también muy bonita. Yo estudié cine y televisión en la Universidad de Tel Aviv en 1989 y 90, y un día sonó el timbre de la casa donde estaba. Yo le rentaba un cuarto a una señora mayor muy cerca de la universidad y era Jacobo, ¿no? Yo me quedé absolutamente pasmado. ¿Qué haces aquí? No, pues iba camino a la India y te vine a visitar. Ah, pues órale, ¿no? Y pásale. No, vístete porque nos vamos a Jerusalén a ver a un gran cabalista que se llama David Toledano que nos está esperando. Oye, pero mañana tengo examen. No, ¿qué me importa tu examen? De plano. Claro, por supuesto que me fui. Y son este tipo de cosas, de anécdotas infinitas en donde la verdad es que fue increíble. Y justo lo que preguntas, a mí el 26 de noviembre del 94, que fue el penúltimo día que lo vi, él me regaló el Yo como idea, que para mí es su libro más hermoso, ¿no? Porque es un resumen de todas sus teorías y de toda su trayectoria, ¿no? De todas sus ideas. Y yo cuando leí el título y leí las primeras palabras, fue la única vez que dije, oye, espérate, ¿cómo que el yo es una idea? Si tú eres un genio, tú eres probablemente la mente científica más connotada de este país, ¿no? ¿Cómo dices que el yo es una idea, ¿no? Me atreví a discutirle un poquito, ¿no? Claro. Sí, claro, no había leído el libro. Ya que lo leí, dije, claro que tenía razón. Por supuesto que el yo es una idea, ¿no? O sea, él se refería incluso a la renuncia de su propio personaje, aun cuando el personaje... Porque creo que es muy fácil renunciar a los personajes que no nos gustan. Pero ¿qué tal renunciar al personaje que te ha hecho? Al que todo el mundo sabe que eres. Sí, y al que tiene 50 libros publicados y es una eminencia. Y no, es la verdad la verdad es que a mí me sorprendió y como me dije, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿No? Y fue la única vez que alcancé un poco a discutir con él. Luego leí el libro, desafortunadamente ya no estaba, Jacobo, pero entendí un poco a lo que se refería, que es algo bien profundo de entender y también bien profundo de renunciar, porque nuestro personaje y nosotros pues son algo bastante difícil de separar. ¿Qué tanto crees, David, que entiendes o que comprendes todo lo que él hablaba? Porque todos podemos leer los libros, algunos dicen no es cierto, otros dicen sí es cierto, creemos que entendemos algo. ¿Tú sientes que entendiste de fondo todo lo que nos está compartiendo? Mira, yo creo que Jacobo es multifacético y sus ideas son increíbles, ¿no? Y un poco se desdoblan en muchísimas cosas. Y tiene poesía, y tiene ciencia ficción, y tiene estudios de campo con los chamanes, y tiene cosas como bien científicas. Yo no me atrevería a decir que lo comprendo perfectamente, para nada, ni lo pretendo, ¿no? En algún momento, cuando yo empecé con Yo Somos, que es mi proyecto al cual todo el mundo está invitado, me puse a estudiar más a fondo la teoría sintérgica y comprendí que estaba basado en mecánica cuántica. Entonces, para mí fue un shock porque pues, es física. Y yo vengo del teatro, vengo del cine, vengo de la comunicación. Para mí la física era mi pesadilla de la preparatoria, ¿no? Pero pues bueno, me puse de alguna manera a darle la vuelta a eso, a intentar entender de dónde venía la teoría sintérgica y entonces me fasciné por la física. Okay. ¿No?
Y por eso tengo el Teatro Cuántico, que también es un taller que no voy a dar esta vez en Monterrey, pero que ya he dado en Monterrey 2 veces, y que es un taller que lleva 16 años también dándole la vuelta al mundo, ¿no? Sí. ¿Es tu producto más famoso, será o no? Sí, pues es el más longevo. Está buenísimo. El presencial sí, luego pues está el podcast y la página web y el ¿cómo se llama? El blog, que también ya tiene 16 años y que por ahí sigue dando lata. Yo empecé a hacer empecé a hacer contenidos cuando internet era muy joven. El video no corría, el audio tampoco, las fotos tampoco. Entonces era puro texto, era un internet prehistórico, ¿no? Sí, un blog. Sí. Bueno, y ahora sí, para unificar, que todo esto es de unificar, ¿qué tanto has usado sus teorías o sus propuestas para tu vida? Es decir, tienes que actuar aquí en la materia, le echas ganas, haces lo que tienes que hacer, pero ¿qué tanto bajas desde esa conciencia colectiva o desde esa matriz de información, la famosa latiz, para lograr tus cosas? ¿Utilizas día a día en tu vida personal lo que él te compartía? Procuro hacerlo, por supuesto, ¿no? Y básicamente los que crecimos como tú y yo sin internet, entendemos que es así, ¿no? El internet es como un poco la representación física o digital o tecnológica de todas estas cosas. Pero en realidad toda esta idea de que todos somos uno, pues está súper clara, ¿no? Y lo cual tiene su parte también bien dura, porque de pronto nos duelen mucho las cosas del mundo, ¿no? En especial en tiempos tan convulsos como los que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué dice súper clara? Creo que tiene un niño que creció meditando, dice súper clara. Todos los demás que no crecimos en una casa llena de magia no creemos que sea tan clara. Explícame tantito. ¿Por qué es tan claro que somos uno? Pues bueno, hay una conferencia que se llama Más allá del yo, que es una conferencia que doy también ya desde la pandemia, en la cual explicamos las 3 ideas fundamentales de la teoría sintérgica. Te voy a contestar, ¿eh? Sí. Y no te voy a contar la tercera, pero te voy a contar las primeras 2, ¿no? Y tienen que ver con eso. Uno de los primeros postulados de la teoría sintérgica tiene que ver con que la mente no es local. La mente no es local. Exacto. Es decir, no está localizada en ningún lugar del mundo físico. O sea, no es de que los científicos, los psiquiatras no hayan encontrado la mente, sino simplemente no está localizada, no tiene domicilio, ¿sí? Diferente al cerebro, que por supuesto todos lo tenemos aquí. Y así un poco la metáfora que utilizo en esta conferencia es los celulares. O sea, es decir, mi celular tiene mi información, tiene mis fotos, tiene mis contactos, tiene mis documentos, etcétera, ¿no? Pero no están únicamente en mi teléfono, están en una nube. Si se te pierde tu teléfono y te compras uno nuevo, pues digitas tu contraseña y en minutos tienes otra vez toda tu información. Claro. Estamos entonces, un poco la mente es esa nube que tampoco es nube, porque la nube, a final de cuentas, la digital está en algún lado. En algún lado no físico. Ni siquiera está en ningún lugar. Entonces, ese es el primer postulado de la teoría sintérgica que explico en Más allá del yo, que también es mi punto de vista. Hay muchos puntos de vista también sobre la teoría sintérgica y eso es lo fascinante, ¿no? Y el segundo tiene que ver entonces si la mente no es local, pero todos los humanos accedemos a la mente, pues entonces la mente de alguna manera es colectiva. Es colectiva. Y todos influimos en ella con nuestros pensamientos. Y lo vimos en la pandemia, por ejemplo, el miedo, el terror, etcétera, fue algo que se expandió. Y estoy yo convencido que fue peor el terror y el miedo que el mismo virus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Totalmente. Sin duda alguna. Entonces, pues bueno, creo que hay mucho de eso que podemos ver todo el tiempo si simplemente abrimos los ojos, ¿no? Abrimos la mente. Bueno, y partiendo de la analogía que haces de que si tu celular lo cambias o se te pierde, metes tu contraseña y vuelves a tener todos tus documentos, yo también, si meto tu contraseña, tengo acceso a tus documentos, ¿verdad? ¿Cuál sería la contraseña como ser humano para accesar a esa información tan vasta? ¿Cómo se hace esa contraseña? ¿Cómo llego a tener ese conocimiento? Pues es que yo creo que no se trata de llegar, se trata de reconocer que somos parte de esta mente colectiva.
Yo creo que es por ahí en donde está el asunto, ¿no? Y la mala noticia es que no somos los primeros en llegar. La buena es que ya llegamos, ¿no? Ya llegamos con buenas intenciones, fomentando la paz, fomentando el amor, fomentando la felicidad. Me parece que eso es lo que hay que hacer, ¿no? En estos momentos. O sea, es más bien un reconocimiento. Es un reconocimiento. De que tengo acceso a eso. Sí, totalmente. Pero tienes que querer, tienes que de alguna manera impregnar toda tu ADN y tu sistema de creencias de que ahí está para libre acceso. Totalmente, totalmente. Si es internet libre, además. Y el caminito para llegar ahí, sí. Y el caminito para llegar ahí podría ser la meditación incluso. Absolutamente. Pero no solamente, la meditación es uno de los caminos. A mí me parece que otro de los caminos es el arte. Y justamente mañana tengo un evento que se llama Meditar para Ser y Estar Mejor. Y lo cuento porque tiene mucho que ver con esta idea de que la meditación está como muy como endiosada, o mucha gente la relaciona con sectas, o con que tienes que tener muchísimo tiempo, o tienes que ser súper esbelto y vegano. ¿No? Y la verdad es que la meditación es algo que puede y que está entrando a nuestro día a día. Okay. Incluso está entrando a las oficinas. O sea, Google, por ejemplo, tiene un gran programa que se llama Search Inside Yourself, que es un éxito en sus empleados, ¿no? Entonces, la plática de mañana tiene que ver con eso, con invitar a las personas a meditar para abrir esa puerta que se tiene. O sea, el acceso ya está. Lo que hace falta es abrir esa puerta, es reconocerlo. Y para eso necesitamos algo tan sencillo como el aquí y ahora. Y todo a través de la respiración, ¿no? Todo a través de la respiración. Son cosas súper básicas que la verdad es que perdemos. Fíjate. Que hemos perdido, estamos perdiendo. Que estamos perdiendo. Para quien no haya leído todos los libros o que no haya leído este tipo de libros, ¿qué tanta información realmente nos dan acerca, sigo con el tema de Jacobo, tu hermano, y qué tanto nos han ocultado acerca de lo que él compartía? Porque yo creo que si nos platicaran, como me platicas ahorita en este momento, todo lo que él compartía, la tendríamos un poquito más fácil. Porque ahí estaba la fórmula de muchas cosas. ¿Qué tanto crees que nos están impidiendo estos medios de comunicación que sepamos, al menos que nos echemos un clavado a leer como unos verdaderos eruditos en su biblioteca? Mira, yo no creo que haya alguien que esté conscientemente buscando esconder algo. Ok. Lo que sí creo es que estamos rodeados y nos comunicamos a través de, por ejemplo, de WhatsApp, que a final de cuentas es de Meta, o nos mandamos un documento a través de Google, o vemos la televisión, que está en manos de ya sabemos quién, ¿no? Entonces, para que tú y yo nos podamos hablar y podamos comunicar, pues son necesarias todas esas cosas. Esto que estamos grabando va a salir en una plataforma de Google, que es YouTube, ¿sabes? Claro. Entonces, lo que hay que entender es que detrás de eso hay un interés, hay un interés de lucrar. Y básicamente se lucra con el tiempo que las personas pasamos ahí. Y para que las personas pasemos mucho tiempo ahí, pues hay que hacer cualquier cosa. Y ese cualquier cosa tiene que ver con distraer, tiene que ver con el escándalo, tiene que ver con las cosas que son súper amarillistas, por decirlo de algún modo, que son las que terminan enganchando a la audiencia. Okay. ¿Y por qué, a pesar de que el ser humano quiere estar bien, se termina o nos terminamos enganchando con esto? ¿Qué es lo que está chueco acá? Pues lo que está chueco es esto, porque si es muy común que si se acaba una botella de vino y quedan unas gotitas, les llamamos las gotitas de la alegría, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Porque se nos ha enseñado que la alegría es el escape. Se nos ha enseñado que la alegría es irse. En el alcohol, en las drogas, en el escape, en la vacación, en fin. Y no es de que esté mal de per se, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en realidad la alegría y el gozo tienen que ver con enfrentar las cosas, con mirarlas a la cara.
Y todas estas, digamos, todas estas plataformas que acabo de mencionar y muchas otras, lo que están haciendo todo el tiempo es hacernos que nos escapemos y que nos escapemos y que nos escapemos. Y entonces tenemos un problema porque no tenemos concentración, no tenemos atención, no tenemos enfoque y finalmente eso nos hace no reconocernos. ¿Por qué dices que enfrentándolas obtenemos esa felicidad o esa alegría? Enfrentando los problemas, me refiero. Ajá, ¿no? ajá. ¿Por qué? Sí, básicamente porque, mira, el Dalai Lama y Desmond Tutu, en este libro maravilloso que es el libro de la alegría, ambos son premios Nobel de la Paz, plantean que hay 8 pilares de la alegría. 8 pilares de la alegría. De la alegría. Y es lo que vemos en el taller, que por cierto, sí, próximamente aquí en Monterrey, pero que la verdad es que estoy dando por todos lados. Sí. Entonces, por ahí si me buscan en Yo Somos, busquen la siguiente fecha y está bien padre. Y a lo que voy es que el primer pilar de la alegría es la aceptación. Ok. ¿Estamos? Y entonces pues es bien interesante. Es bien interesante porque nosotros pensamos que escapando es cuando vamos a encontrar la felicidad. Escape con sustancias o sin sustancias, con viajes o sin viajes, con turismo o sin turismo, ¿no? Durmiéndote. O durmiendo o lo que sea, sí, claro, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, la verdad es que la aceptación tiene que ver con esto. Y pongo el ejemplo de pues, esa tía que a lo mejor todo el mundo tiene, que nunca aceptó su edad, ¿no? Entonces, primero era maquillaje y después era peluca y después era no sé qué y después era operación y luego otra operación pero pues entonces claro ya quedó y quedó como todas con la cara de fotocopia igual que todas, ¿no? Claro. Entonces pues eso nunca te va a llevar a la alegría de ninguna manera, ¿no? O sea, prácticamente, no sé si decirlo así, pero desperdicias esa experiencia de vida buscando escapar. Exacto. En vez de una vez y por todas enfrentar, o en este caso como el primer pilar dice, aceptar tu realidad. Exacto. Y luego hacer las paces con lo que sea que te encuentres ahí, ¿o cómo es? Exactamente, ¿no? Y entonces a partir de eso pues vas construyendo cosas que tienen que ver con el sentido del humor. El sentido del humor tiene que ver con la inteligencia, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero si tú le cuentas un chiste a alguien que no es inteligente, no te lo va a entender. No entiende el chiste. No lo va a entender. Y si lo explicas, pues ya estás perdido. ¿Cómo te explico para que te rías? Exacto. Sí. ¿Viste el documental de Netflix? Sí, bueno, el secreto del Dr. Grimberg, ¿te refieres? Sí, bueno, aparezco ahí, tengo ahí un par de testimonios, estuve detrás de Ida Cuellar, del director. Tengo un podcast en Yo Somos que, si me permites decirlo, está en todas las plataformas, Spotify, YouTube, etcétera, en donde el episodio en concreto se llama El secreto del Dr. Grimberg. Okay. Y entonces es la historia detrás del documental y es una entrevista que le hago a Ida Cuellar, que es el director. Ajá. Y es muy interesante porque más allá de la historia de Jacobo, la historia del documental es súper interesante porque tardaron 10 años en sacarlo a la luz. Ajá. Con un montón de problemas, uno tras otro. Y la verdad es que es un documental alucinante porque no sé si sabes, pero los buenos documentales en la Cineteca de la Ciudad de México duran así, son un exitazo 3 semanas. Y este estuvo 4 meses en cartelera. Okay. ¿No? Aparte de antes de llegar a Netflix. Entonces, sí, la verdad es que es un gran trabajo. Si bien no está muy centrado en la obra de Jacobo, está más centrado en su vida, pero es un documental, me parece, como que lo honra, ¿no? Y que además cuenta la historia desde una perspectiva muy interesante, ¿no? Es que es a donde iba, porque digo, sí lo vi y te vi ahí. Más bien quería saber si te lo habías visto de principio a fin, que me imagino, y qué tanto validabas que lo que salió ahí era así tal cual. O sea, si esta persona se puso firme sobre mostrar las cosas tal como son. Bueno, sí, o sea, hay que decir que, y es lo único que voy a decir de la desaparición de Jacobo, porque no me gusta ahondar demasiado, porque además, y la razón por la que no me gusta ahondar es precisamente porque no hay ni un cuerpo ni una señal de vida. Entonces, la hipótesis de Ida, que pues, se parece mucho a la mía, la del director, o la hipótesis tuya, o la hipótesis de quien sea, es una hipótesis. Claro. O sea, a final de cuentas no hay una verdad ahí, claro, o una evidencia, pues, hablando en términos criminológicos, ¿no? Claro. O como se diga. ¿Y estás de acuerdo con lo que plantearon ahí medianamente?
Bueno, sí, te digo, pero con la reserva de que es una hipótesis. Y a mí también ni siquiera me interesa detenerme mucho en esto, pero no sé si te toca vivirlo. Bueno, te dio el libro y luego ya no lo volviste a ver. ¿Te comentó como que estaba con algún peligro o siempre estuvo en un peligro eminente? Y a donde voy con esto es, tú compartiendo lo que haces, ¿has estado tranquilo en tu andar por el mundo compartiendo tus talleres? Sí, absolutamente. No tiene nada que ver una cosa con otra. Él sí estaba chocando a lo mejor con ciertos descubrimientos que pisaban talones. Decir que Jacobo es o era un científico. Y bueno, yo soy un artista o alguien ligado a las artes y a las humanidades, y lo que yo hago es diferente. Lo que yo hago es compartir. Lo que hago yo son experiencias que se basan en la meditación y en el arte, específicamente en el teatro, que es lo mío, ¿no? Ya. Y yo estoy caminando por ese camino y por ahí voy, ¿no? Y básicamente, sí, creo que también son tiempos diferentes, ¿no? Sí. Muy, muy diferentes. No, y te digo esto porque incluso con este podcast hay varios clips que me han bajado en segundos y es muy interesante porque digo, bueno, no hay nada de desnudos, prácticamente no hay malas palabras, como que de pronto no entiendo ese famoso algoritmo que dices, pues, ¿qué permite estar ahí? Porque luego ves unos que yo bajaría y luego digo, ¿y por qué lo bajaron? De pronto es increíble que sin descubrir nada del otro mundo, hay ciertas cosas que molestan a este sistema que está detrás de toda esta comunicación. Por eso te pregunto, ¿a ti no te toca mucho el chocar con esos temas de controversia o que te puedan bajar por ahí lo que estás diciendo en redes y en tus talleres y demás? En redes no. Sí o sea, por ejemplo, cuando yo quise hacer mi tesis de lo que estaba estudiando en Barcelona, de la maestría sobre el trabajo de Jacobo, pues inmediatamente mi asesora de tesis estaba muy ocupada y ya no podía seguir siendo mi asesora de tesis, ¿no? Entonces, pues por ahí sí hay como estas cosas, porque sí que de entrada pues asustan estos temas, ¿no? Para a muchas personas. Claro. Sí tengo que decir que afortunadamente eso ha cambiado. Okay. Eso ha cambiado. De pronto es demasiado el ruido y demasiada la fama, ¿no? Creo que Jacobo se moriría de la risa, absolutamente, de ser estrella de TikTok. O sea, no estaría en el suelo de la risa. Sí. No lo haría. Pues es que no lo ves. No lo haría. Digo, no fue su intención. Digo, obviamente no existía ni TikTok ni nada por el estilo, ¿no? Claro. En su momento, hace 31 años. Pero sí, de pronto lo que al revés, ¿no? Como que es, a ver, espérate tantito, ¿no? Lee sus libros. Es lo que le digo yo a las personas, pues. Lee sus libros, o sea, más allá del TikToker que está hablando sobre lo que está diciendo. A ver, pues lee sus libros, pues ahí están. Claro. ¿no? Que además están reeditando por Penguin Random House y están ya en los Ambos, están en todos lados, ¿no? Claro. No, ya estoy haciendo publicidad absurda, pero... No, bien hecho. Cadena, pero, de eso se trata. O sea, lo que quiero decir con la tienda que dije es que están en todos lados. Ya no son imposibles de decir... Como antes, que tenías que buscarlos. Sí, yo iba por México con los libros ahí... traía casi mi tiendita, ¿no? Sí. Pues ya no es necesario, ya los venden en todos lados. La información está bien accesible para todos. Así es. Hace ratito, qué loco, porque la tenía pensada. ¿Qué pensaría precisamente Jacobo de la inteligencia artificial? Porque hace ratito lo mencionaste y hace cuenta que se me adelantó y creo que ya me mató un poquito la pregunta. O sea, ¿sería algo fabuloso poder interactuar con esta inteligencia y llegaría probablemente más rápido a ciertas conclusiones que él tenía que hacer a mano o no? Mira, Gabriel Levy, que tiene un podcast que se llama Siento desilusión en arte, en el cual me entrevistó hace unos cuantos meses, acaba de sacar un podcast en el cual entrevista a la inteligencia artificial que es Jacobo Grinberg. Y lo que te quiero decir es que de pronto sí como que se pachequea, ¿no? La inteligencia artificial, pero el tono de voz es tan parecido al de mi hermano, que yo me quedé, o sea, no me costó muchísimo terminarlo de ver, porque estaba muy conmovido. Y no, las ideas cuestan, pero el tono de voz, la verdad es que está muy, muy cañón. Y bueno, pues estamos en este momento en que tú le puedes preguntar a las inteligencias artificiales qué pensaría Einstein de esto, qué pensaría Jacobo Grinberg de esto, qué pensaría. Entonces, yo creo que se moriría de la risa con respecto a esto que está pasando, ¿no? Y diría, pues claro, pues es obvio. Además, ¿cuál inteligencia artificial? Pues sí es el acervo de la humanidad. Le llaman inteligencia artificial, pero pues no hay nada inteligente. Es todo lo que ya se dijo.
Lo que pasa es que estas personas no respetan ningún derecho de autor, ¿no? Me refiero a los dueños de las inteligencias artificiales, ¿no? Pero en realidad esto ya estaba. Lo único es que estamos accediendo de manera mucho más rápida y sobre todo mucho más organizada, porque ya se lo podíamos preguntar a Google todo lo que existía. El tema es que ahora podemos incluso tener la ilusión de que estamos generando nuevas cosas. Claro. O sea, por ejemplo, no solamente explícame la teoría de Einstein o de Jacobo, de quien sea, sino que además hazlo con su voz. Pero, y espérate, porque en un año lo vamos a hacer con video. Sí, y bueno, pues, o sea, cuando lo ves desde afuera dices, órale, pero cuando es tu hermano, o sea, sí sientes así como, ¿qué onda? Yo creo que sí que le daría bastante risa, por un lado, y estoy seguro que se la pasaría jugando. Así como jugaba y era tan curioso con todas las cosas, o sea, seguro ya se hubiera descargado todas las inteligencias artificiales en su celular y estaría jugando con ellas como sin parar. En fin, creo que eso sería, pero bueno, eso nunca se sabrá. Seguimos a puras hipótesis. Exactamente. Oye, ahora sí platícanos un poquito de tus talleres. Claro. Bueno, el proyecto Yo Somos para mí fue un parteaguas en la vida, ¿no? Desde que lo empecé a publicar, primero con el blog, tuve muchísima suerte porque me empezaron a leer en muchos lugares. Yo en ese momento vivía en España, empecé a ser muy leído en México, empecé a cartearme, bueno, a mandarme mails con hoy queridas amigas como Laura Esquivel, escritora, ¿no? Me escribieron de Valencia, de un ashram, invitándome a dar mi taller a 50 personas, alguien relacionado con el hinduismo, que es el Swami Ramaswarananda Giri Maharaj, que fueron como de los primeros que creyeron en mí. Unas chicas me trajeron a México y entre muchos otros lugares a Monterrey y fui a 9 plazas a dar el taller y fue la verdad que hermoso, ¿no? Y ha sido muy interesante porque ha sido un construir muchas veces sobre la marcha, una comunidad que ahora estoy muy orgulloso de, pues que tiene como toda esta audiencia y que me permite llegar y que se interesa pues en las cosas que hay que decir, ¿no? Y que a final de cuentas nos interconectan. En el 2014 saqué también un libro que está disponible en mi página web y en Amazon, que se llama Yo Somos. Y en el 2020 empecé a dar también estos webinars sincrónicos como Más Allá del Yo, todo porque iba a dar un teatro cuántico en Chile, pero vino la pandemia y no pude volar, entonces pues salió Más Allá del Yo. Estoy por sacar un webinar que tiene el mismo nombre que la plática que voy a dar mañana, que se llama Meditar para ser y estar mejor. Y una de las cosas increíbles que me pasó es que hace 2 años descubrí los podcasts. Yo que estudié comunicación, que hace muchos años incluso hice mucha televisión, alguna increíble en el canal 11 cultural, alguna no tan increíble en los canales comerciales, pero hice televisión durante muchísimos años, estudié cine, televisión, he estado como muy ligado a los medios tanto tradicionales como actuales, y de pronto el podcast fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? Y me refiero a los podcasts no como el tuyo, sino a los de audio. Sí. ¿No? En algún momento yo me puse unos audífonos, una querida amiga, también exalumna que se llama Inger Díaz Barriga, me compartió su podcast que se llama Mejor Vete Cristina, un podcast, por ejemplo, por decirlo también, premiadísimo, ¿no? Con el Premio Ortega y Gasset. Me puse los audífonos y me puse a dar una vuelta mientras mi hijo estaba en una clase y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde está la película que no vi? ¿Sabes? O sea, ¿dónde se proyectó la película que no vi? No puede ser. O sea, porque habla este podcast de alguien que cruza el desierto y coyotes pero ¿dónde estaban? O sea, ¿cómo puedes ver una película sin verla? Claro. ¿Sabes? Entonces me apasioné como escucha primero y después pues empecé a producir. Y lo último que ha sucedido, estoy por sacar la nueva temporada, pues es el podcast que ya tiene miles de escuchas y que también me está llevando a lugares increíbles y que me gusta mucho porque es un medio bien íntimo donde no tienes que tener la vista fija. Sí. Lo puedes escuchar en la cama, lo puedes escuchar en el tren, en el autobús, en el coche, en el estéreo, en el avión, ¿no? Lo descargas y de pronto es como hablarle literalmente, porque casi todas las personas lo oyen con audífonos,
pues es hablarle al oído a las personas. Es una gran posibilidad. Claro. La verdad es que a mí me tiene muy asombrado. Y bueno, pues el proyecto Yo Somos es eso y muchas cosas más. El Taller de la Alegría, del cual ya hablé, que es el estreno último de los últimos años. Yo pensé que después de dar el teatro cuántico durante 15 años, el Taller de la Alegría pensé que iba a ser el taller que lo iba a sustituir. Y afortunadamente no. Afortunadamente voy a ver, por ejemplo, Rosy Calvillo, que es la organizadora del evento aquí en Monterrey, pues tomó el Teatro Cuántico en Puebla hace como 3 semanas y ahora me trae a Monterrey con el Taller de la Alegría y espero regresar después con el Teatro Cuántico y se está volviendo como un combo muy interesante. Cuando vuelo muy lejos, por ejemplo a Perú, a Chile, lo que hago es que doy la conferencia, Meditar para Ser Estar Mejor o Más Allá del Yo, luego el Teatro Cuántico y luego el Taller de la Alegría. Entonces pues, se ha vuelto un combo también interesante. Las propuestas, por supuesto, están interconectadas y se me hace muy interesante porque a final de cuentas algo que también está sucediendo con tu podcast y que me da muchísima emoción es que estamos haciendo una comunidad de comunidades. Sí. Sí, y no estamos solos. Tú no estás solo con tu podcast y yo no estoy solo con mi podcast y Da Cuellar no está solo con su película y yo con mi blog. O sea, estamos realmente haciendo una comunidad de comunidades y eso creo que es lo importante porque entonces esta red que dibuja Jacobo en la teoría sintérgica, la verdad es que se está materializando, la estamos materializando muchos años después y la estamos tejiendo mientras hablamos a estos micrófonos, mientras escribimos, mientras viajamos, mientras conocemos a más y más personas maravillosas, ¿no? ¿Será que tejíamos esta red como seres humanos y luego llegó la tecnología y de alguna manera secuestró nuestra atención por un tiempo y ahora estamos utilizando la tecnología para volver a tejer esta red? ¿Será una cosa así, un ciclo natural? Sí, y bueno, también entender que la tecnología es maravillosa, pero hay que usarla. No hay que dejar que nos usen. Explícame Entonces, la diferencia porque creo que vale la pena ser bien claro. Sí, bueno, pues usamos, por ejemplo, YouTube, donde seguramente nos está viendo tu audiencia, o Spotify, donde están escuchando mi podcast, etcétera, y eso los usamos, ¿sí? Pero si yo me tiro en la cama y me pongo a ver TikToks por 4 horas, entonces pues la tecnología me está usando a mí. Claro. ¿Sabes? Creo que por ahí es donde está la diferencia. Y no... O sea, es decir, los medios no son ni buenos ni malos de entrada. Lo que sí es cómo los usamos, claro, y hasta qué punto. Porque sí está comprobado que tener esta cantidad de estímulos cuando estamos inmóviles, en todos los sentidos y en todas las edades, pues es una locura. Yeah. Sobre todo cuando son horas y horas y horas y horas. Pero en cambio, si las usamos para decir estas cosas maravillosas que estamos diciendo, los podcasts que tú compartes y que comparten tantas personas increíbles, pues entonces está muy bien. Claro. ¿Sabes? Habría que saber que a final de cuentas los medios son nuestros. Los medios digitales son nuestros. Aunque los dueños estén sentados ahí, sí viste la foto, ¿no? El 20 de enero al lado del nuevo presidente de Estados Unidos. Ahí están los dueños de estas redes, pero claro, los que hacemos las redes somos nosotros. Sin nosotros ellos no serían nada. Claro. Imagínate Facebook sin usuarios o Instagram sin usuarios, ¿no? Entonces, a final de cuentas, como lo veas, y esto es algo porque yo soy profesor de la Universidad Iberoamericana de Comunicación y de Mercadotecnia Digital, esto es algo que no me canso de decirle a los chavos. Los medios son nuestros. Si no lo entiendes, entonces los medios te usan a ti. Okay. Tú eres de los medios. Sí, y si eres de los medios, estás perdido. Yo creo que por ahí es por donde está la cosa. No decir que tal cosa es buena o mala, claro, sino el uso que hacemos. El uso que le des. Exacto. Oye, Teatro Cuántico, el nombre está fenomenal. Gracias. Pues ahora, porque al principio nadie entendía qué onda. O sea, pues es que, perdón, porque sigo siendo ese nadie. Platícame más o menos. Es que las dos palabras las entiendo separadas. Juntas, ¿cómo es un teatro cuántico? Ya se está riendo todo el mundo. Sí. Pues bueno,
el teatro cuántico, la verdad es que es mi necesidad de explicar cosas complicadas, porque el taller empieza con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, Tal por cual. ejemplo, tal cual, Ajá. de la manera más sencilla posible y de la manera y con las herramientas que yo conozco, que son el teatro y la meditación y bueno, y el juego. Entonces entramos a la teoría de la relatividad especial, después nos vamos a los principios de la mecánica cuántica. Todo lo hacemos con juego, todo lo hacemos con improvisaciones, con ejercicios de teatro que han sido muy pensados. Decir que yo estudié artes escénicas, tengo una maestría en artes escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto del Teatro de Barcelona. Entonces, pues bueno, una de las cosas que descubrí mientras estaba estudiando es que el teatro, la mayor parte de su historia ha sido didáctico. Uh-huh. O sea, el teatro era para enseñar, por ejemplo, la Biblia aquí en América cuando se evangelizó, ¿no? O para enseñar cualquier otra cosa. De pronto y que bueno, se volvió secular y ya no tuvo que ver con enseñar cosas. Pero en esencia es algo bien didáctico. Entonces podemos usar el teatro para aprender cosas complejas. Ok. Sí, y bueno, pues el taller termina precisamente con la teoría sintérgica y el link, o sea, ahí en la conexión es algo que además a mí me ha sorprendido muchísimo. El taller, el penúltimo tema del taller es el entrelazamiento cuántico. Okay. Y el entrelazamiento cuántico ganó el premio Nobel en el 2023, el premio Nobel de Física. Ajá. Después de un largo camino donde eran los locos de los locos de los locos. Y de pronto la Academia Sueca los pone y les da el premio Nobel. Y precisamente en la teoría sintérgica está basada en el entrelazamiento cuántico. Entonces el salto pues ha sido como muy natural y además apenas empieza, porque ahora ya empiezan las aplicaciones prácticas. O sea, antes era pura teoría y ahora ya las computadoras cuánticas están a la vuelta de la esquina, los qubits y como toda esta locura que es el paso que sigue a la inteligencia artificial y que espero, bueno, no espero, pero seguramente lo veremos muy pronto, al principio en universidades y en empresas muy grandotas, pero poco a poco van a ir entrando a nuestras oficinas y a nuestras casas. Claro. Y ahí las personas que vienen a tu taller interactúan, son actores, sí, son parte de... Son parte, meditamos, actuamos, jugamos. La verdad es que nos la pasamos bomba y cuando te das cuenta y ya entendiste cosas que son, pero bien complejas. Sí, aquí está bien interesante porque ya van varias veces que mencionas tanto a Jacobo, tu hermano, uh-huh, y tú, y creo que parecería que siempre están jugando, siempre están contentos, sonriendo. Digo, este ratito que hemos convivido, o ya ratote que hemos convivido, vas llegando de viaje, fue un viaje ahí medio largo, y siempre con esa alegría. Es importante esto en el día a día, me imagino, pero muchos no sabemos cómo mantener esa alegría en tiempos de turbulencia. Claro. ¿Cómo aprendiste esto? Mira, tengo que decirte que no siempre estoy así. Y justamente hace año y medio pasé por una etapa muy complicada. La verdad es que estaba pues al borde de una depresión, en un momento muy complicado y unos meses también durante ese periodo falleció otro de mis hermanos, mi hermano Natán, el segundo, y me había dejado una pila de libros y yo no había podido ni siquiera ver qué había, ¿no? Porque afortunadamente fue un año fue increíble porque viajé mucho, pero también fue muy duro a nivel emocional. Entonces no había tenido como tiempo de leer y yo soy una persona que lee mucho. Finalmente pude tranquilizarme un poco, se acabaron un poco las giras y el libro que estaba hasta arriba era el libro de la alegría del Dalai Lama y de Desmond Tutu. Y no son el tipo de libros que yo abro normalmente porque me parecía, y estaba equivocado, que era un libro de autoayuda. De autoayuda. Sí, y dije, qué flojera, ¿sabes? Entonces, pues bueno, finalmente... Necesitabas autoayuda. No, absolutamente. Pero estabas negado. O sea... Entonces me atrapó de inmediato. Y me atrapó de inmediato porque yo creo que no es tanto un libro de autoayuda, sino es un libro en el cual dos octogenarios. Octogenarios. Dos personas de 80 años. Ok. Que son el Dalai Lama y Desmond Tutu, que se le han pasado muy mal.
porque uno exilio y el Desmond Tutu, que es el arzobispo, ya falleció, pero fue el arzobispo de Sudáfrica y tenía cáncer cuando estaba escribiendo el libro y además pasó por el apartheid y por la cárcel y por una serie de barbaridades terribles, ¿no? Y sufriendo mucho él y su familia y demás, y están felices y contentos. Hacia el final de su vida, en sus últimas décadas, son grandes amigos, se la pasan bromeando, pellizcándose, o sea, es una cosa divertidísima. Yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Y encima el otro autor es Douglas Abrams, que es judío, ¿no? Y de pronto dije, a ver, ¿qué onda? Está un judío, está un arzobispo y está, por supuesto, la eminencia más grande del budismo, que es el Dalai Lama, hablando sobre las cosas que nadie nos enseñó. Sí, o sea, por ejemplo, perspectiva, humildad, sentido del humor, o sea, aceptación, perdón. El perdón está relacionado con la alegría, es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, humildad. La verdad es que me pareció increíble, me pareció que me estaba dando grandes lecciones y se juntó, por supuesto me ayudó a mí primero que nada. Claro. Y al haberme ayudado a mí dije también, igual que con la cuántica, tengo que compartirlo. Y entonces pues me inventé el taller de la alegría, ¿no? Que además fue muy lindo porque lo comencé en 2024 con un grupo en la Ciudad de México que es donde vivo, donde cada semana veíamos uno de los 8 pilares. Entonces, no fue estos talleres que doy, por ejemplo, en Monterrey o en Perú, que son una locura y llego y los doy y luego ya estoy otra vez. Sí, intensivo. En otro avión, ¿no? Aquí no, aquí era un pilar y me equivocaba y el otro debe ser otro pilar y así. Lo fuimos construyendo, fueron muy generosos poco a poco, me equivoqué seguramente mucho, tuve también muchísimos aciertos y después construí ya el intensivo, que es el que estoy llevándome por todos lados donde se deja, ¿no? Ya. Entonces, pues para mí ahí estuvieron como las claves y las claves son, fíjate que es muy interesante porque es el libro de la alegría y no el libro de la felicidad, porque la felicidad luego es como inalcanzable. O sea, creo que nada nos puede hacer más infelices que levantarse todos los días y decir, quiero ser feliz, ¿no? Como que la alegría es algo que más bien tiene que ver con el día a día, con cada acción, con cada relación. Y por supuesto que la suma de todos estos momentos alegres nos va conduciendo hacia algo parecido a, no sé si a la felicidad, pero sí a la realización. Pero no es algo que se busca de entrada. Claro. Entonces, eso también lo hace muy bonito porque entonces la alegría es accesible. La alegría tiene que ver con agradecer. La alegría tiene que ver con esto que está pasando, la alegría tiene que ver con conectar con los demás, con ser flexibles, con perdonar, con pasar página, con moverse. El movimiento es muy importante, no quedarse. O sea, siempre estar buscando la forma de ir solucionando los problemas que, por cierto, nunca se van a acabar, ¿no? O sea, eso es un hecho. Eso es un hecho, ¿sí? Entonces, pues bueno, lo que nos toca aquí es un poco el coraje para enfrentar estas cosas que nos dan miedo. Claro que nos dan miedo, pero bueno, si tenemos ahí el coraje, en el libro hablan de que la palabra coraje viene de la palabra cor, en francés corazón, entonces tiene que ver con esta idea de cómo podemos pasar el miedo que es natural, los problemas que son naturales, los retos enormes que cada uno de nosotros tienen en las diferentes edades de la vida. Y fíjate, la importancia de la palabra, del lenguaje. Rara vez utilizamos la palabra alegre. Siempre estamos tras la felicidad. Totalmente. No dices, hoy me siento muy alegre, hoy estoy alegre, quiero estar feliz. Entonces, desde ahí ya vas como medio perdiendo en esta competencia por alcanzar algo que dices, siempre va a correr más rápido que tú. No es como perseguir tu sombra. Y por otro lado, mencionabas coraje. Y también en nuestro idioma español, coraje está más relacionado como con un enojo. Te tengo coraje. Y realmente, como dices, viene de una raíz hermosa que es corazón, ¿no? En inglés, courage, como exacto, valentía. Exacto. Es lo que nos hace, tú que juegas tenis, lo que nos hace ganar el partido, ¿sabes? Creo que eso es coraje. Eso es coraje, no la rabieta. La rabieta, exacto. Sí. Fíjate que tomé algunas notas, a diferencia de en otros casos. No quería que se me pasaran preguntas que tenía. Ahora sí, en tus talleres, siempre pregunto alguna experiencia, alguna vivencia, sobre todo con las personas que vienen a tus talleres,
que hayan cambiado tu vida. Es decir, cambia la vida de la otra persona, pero al ver esto, cambia la tuya, que me puedas compartir. Siempre somos de quiero datos, ¿no? Está muy bonito lo que me dices, pero a ver, cuéntame una historia. Híjole, la verdad es que hay infinidad de historias. Acabo de grabar un podcast con una participante del Teatro Cuántico que vino hace 10 años y ahora está en Cambridge estudiando comunicación de la ciencia y está haciendo cosas maravillosas. Tiene un podcast increíble que se llama Pan pa'l Susto. Y siempre hablamos del Teatro Cuántico y de cómo cambió. Claudio Valdescuri, que se ha vuelto un gran amigo y que probablemente, o por lo menos para mí, es el mejor director de teatro de este país, pues también yo lo conocí, tuve la fortuna de conocerlo como alumno, porque vino a uno de los teatros cuánticos y después yo tuve la fortuna de ir a uno de sus retiros, me ayudó mucho, fue hace unos pocos meses. Escribí una obra de teatro basada, bueno, no basada, pero escrita en ese retiro, que se llama La niña y la bala. Decir, si me permites, que espero ponerla en Jalisco en este 2025. No quiero que se acabe el año sin que podamos ahí. Ya tenemos una compañía interesada en montarla. Entonces, el mismo Claudio tiene una obra de teatro que se llama La Fábula del Todo, que a su vez está en cierto modo inspirada en el teatro cuántico. Entonces, fue muy lindo. Me invitó al estreno y lo mencionó frente a todo el teatro helénico lleno, ¿no? Entonces, pues es lo que te digo, que hay como muchísimos ejemplos de esta red de redes que vamos tejiendo. Y probablemente uno de los ejemplos más bonitos, bueno, yo vine a dar el teatro cuántico después de estos mails con Laura Esquivel a la delegación Coyoacán. Y cuando terminé, Laura quedó encantada y me dijo, cuando te regreses a México, yo todavía no vivía en México, vas a trabajar conmigo, aquí tienes trabajo, ¿no? Y pues claro que así fue, ¿no? Entonces cuando me regresé, estuve 2 años trabajando con ella como directora de cultura y yo haciendo teatro en la delegación Coyoacán. Y el proyecto se terminó con el sexenio que terminó en el 2012, y terminamos en un centro de integración juvenil que tiene que ver con menores de edad que son adictos a las drogas y que semana con semana se tienen que tomar estas pruebas de sangre para ver si las están dejando o no las están dejando. Claro. Y a la medida que van dejando estas sustancias, pues pueden, digamos, ser más libres, por decirlo, claro, de una manera más bonita, ¿no? Y después del teatro cuántico, y no solamente el teatro cuántico, porque éramos un equipo, le llamábamos Teatro de la Transformación. Después del Teatro de la Transformación, dentro del Teatro de la Transformación estaba el teatro cuántico. Los chavos empezaron a estar mucho más limpios y empezaron a salir mucho más rápido. Y eso es algo que nos dijeron los doctores. Okay. Nos dijeron, oigan, pues, ¿qué está pasando? Y pues claro, tiene que ver con que no solamente el teatro nos pone en otro lugar, teatro quiere decir mirador, entonces nos hace levantar la cabeza, sino que si además le metes cosas de cuántica que tienen que ver con cómo somos parte de la realidad, con cómo influimos en ella. Es un poco complejo, no lo voy a explicar aquí, pero y aparte le pones cosas de la teoría sintérgica que habla de que en realidad que estamos creando la realidad, valga la redundancia. Sí. ¿No? Pues bueno, la transformación se da y es maravilloso, ¿no? Ese es el único dato duro que yo tengo de esta transformación. Okay. No sé si sea necesario o no, pero me llamó la atención porque sin buscarlo conseguimos un dato interesante que tiene que ver con menos adicciones. Sí, y validado de alguna manera por personas totalmente externas a tu proyecto, exacto, ajenas. Oye, teoría sintérgica, ayúdame a explicarme un poquito más la teoría sintérgica. O sea, ¿cómo es que vas creando tu realidad? Me encanta leerlo, me encanta verlo en los diferentes medios, pero ¿cómo lo entiendes tú? Y voy a hacer un paréntesis. Está bien interesante porque tu vida y la manera en la que expresas tu vida es bastante aterrizada al planeta Tierra. Normalmente, a mí que me gusta también mucho leer, ir, a veces me voy y me pierdo y la muerte, la vida, el tiempo no existe, sí existe, y tú estás totalmente en la Tierra, hablando aquí, aun cuando tienes información, pero si para aventar para arriba. ¿Me explico a dónde voy? Pues qué bueno que estoy aquí. Pues no sé, qué bueno, no sé. A mí me gusta ir y venir. Pero ayúdame con la teoría, por favor. ¿Cómo crea uno su realidad de tu boca? Bueno, yo creo que tiene que ver con saber y sobre todo creer
que todo es posible. Estamos, yo creo que tiene que ver con eso. Y pienso en cómo te puedes ayudar, y a lo mejor tiene que ver con algo que no es la teoría sintérgica, pero que sí me parece como fundamental, y es saber que tú tienes el control de tu vida y de tus decisiones. Sí, y en la medida que seas consciente y responsable de eso, porque pues tampoco está fácil, te empiezas a abrir camino, y las cosas se empiezan a crear, porque las conexiones ahí están y las redes se van tejiendo mientras caminas. O sea, todo esto que te acabo de contar en la respuesta anterior, de ir tejiendo las redes mientras se camina, es algo que sí que sucede y que básicamente recomiendo, ¿no? Ahora. Y también entender que no hay límites, o sea, que los límites a final de cuentas están en nuestra cabeza, ¿no? Entonces creo que por ahí es un poco donde está. Ahora, no es magia, no es pienso que voy a volver millonario y aparece dinero en mi cuenta, no. A esa donde quisiera llegar. Es eso, o sea, no es la ley de la atracción, que la odio, por cierto. No es eso, no tiene nada que ver con eso, ¿sabes? O sea, es algo mucho más profundo y mucho más transformador. Sí, porque mira, cuando platico de estas cosas con amigos o con personas, normalmente lo primero que dicen es, Javi, pero yo traigo ya toda esta bola de cosas, de compromisos que tengo que atender. Ese alto en el camino que me dices para empezar a crear mi siguiente realidad, en lo que me siento y respiro 3 veces, ya me sacaron del departamento porque no pagué la renta. Es decir, hemos venido creando de alguna manera una vida, un estilo de vida, familia, esposa, hijos o compromisos, que la gente difícilmente se puede dar el momento y el espacio para detenerse y hacer un alto, porque yo creo que habemos o hay, como le quieras decir, muchos de alguna manera insatisfechos con su realidad, con su, ¿cómo se llama el primer pilar? Con aceptación. Con aceptar su realidad. No están a gusto ahí, no la quieren ni voltear a ver. Pero ¿cómo funciona esta, que no es magia, ya dijimos, pero que sí es una manera de atender tu vida y empezar a crear desde donde quieres? Pues bueno, hay riesgos. O sea, básicamente esto es un salto al vacío, no es, ¿me entiendes? O sea, no, aquí no hay seguros, ¿no? No es una compañía de seguros. Al contrario, ¿no? Y entonces pues hay que saltar. Así tal cual. Sí, tal cual. Hay que saltar y confiar en que en el camino, mientras estás en el aire, la red se va a ir tejiendo. Pues no, o sea, eso es, ¿no? Tú lo has hecho. Pero no hay garantías. ¿Tú lo has hecho? Pero yo lo estoy haciendo. Lo estás haciendo. Lo estoy haciendo. O sea, no es algo que está construido para nada. Estoy aquí, no sé cuántas personas van a venir mañana a la conferencia. Pasado mañana, espero que sea increíblemente maravillosa, llena de personas, pero no lo sé, ¿no? Es decir, estás también, te tienes que acostumbrar a un nivel grande de incertidumbre. De incertidumbre. Sí, por supuesto, y tienes que escoger. Básicamente tienes que escoger, porque pues sí, así es la vida, ¿no? Entonces, puedes tener tu sueldo seguro ¿no? Y ahí quedarte o no, puedes tener tu sueldo seguro y además hacer otra cosa cuando salgas, o puedes quedarte ahí si tú quieres, o puedes dejar todo y aventarte por ahí, que tampoco es algo que yo hago, ¿no? Yo sigo siendo profesor en una universidad, hago el marketing en un club de pádel, como bien dices, estoy en la tierra, ¿me entiendes? Pero sí, una buena parte de mi vida profesional y mi apuesta principal es un salto al vacío, en donde, quién sabe. Sí, quién sabe. Digo, el camino es maravilloso y creo que es lo que es importante. El camino es maravilloso y tan es así que a pesar de que me bajaron del avión porque está un festival que es para el norte y me mandaron a Vallarta, que está del otro lado del país, y estoy aquí en Monterrey hablando contigo. Entonces el camino es maravilloso, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues hay que disfrutarlo y hay que disfrutarlo día por día y entender que estamos tejiendo la red todo el tiempo. Es que desde hace 10 minutos que estás dando la fórmula, pero tristemente la fórmula no es la que querían escuchar, porque dijiste, tienes que creer que todo es posible, y a nosotros nos dicen, no, es que está difícil, no todo es posible, ¿verdad? Te limitan en esa creencia.
Y ahora dijiste, pues es aventarte al vacío sin seguro. Y luego, hazte responsable de tus actos y de tus cosas. O sea, estás dando la fórmula mágica, pero parecería que va bastante en contra de la educación tradicional. No digo que todos, pero muchas veces es encuentra seguridad, no te pongas vulnerable, más bien ponte con las manos en alto, listo para tirar fregadazos, asegura tu futuro. Y aquí es por el otro camino. Sí. Y pues no es ni mejor ni peor, ¿eh? Es el que elijas. Sí, pues es el que tú elijas. ¿Qué es lo que nos hará elegir ¿Qué será? ¿Cómo le llamas tú? Coraje. ¿Será coraje? Valor. Locura. Yo te iba a decir más bien, creo que ese es el que vamos a estar más en común todos, que sea locura, ¿no? No sé si exactamente locura. Dicen que la única diferencia entre un actor y un loco, ¿sabes cuál es? Que el actor no está loco. O sea... Sí, así decía Salvador Dalí también. Sí, exactamente. Justo. ¿No? Y bueno, pues es básicamente eso. Creo que por ahí es el camino. ¿Traes por ahí algo para compartir? No, eran notaciones muy propias. Sí, unas cuantas notas, pero nada más como contar eso. Bueno, invitar. Tengo una página que se llama yosomos.com, en la cual se puede entrar a todos estos contenidos, tanto del blog como del podcast. También ahí pueden estar al tanto de los talleres que vienen, porque seguramente esto se quedará en la red, como bien dijiste, sí, un buen rato. Entonces, independientemente del mes y el año donde lo vean, pues vayan a yosomos.com y échenle un ojo. Ahí voy publicando las cosas que vienen. Espero que además de lo que ya traigo, tengo muchas cosas planeadas. Viene la puesta en escena de La Niña y la Bala. Vienen muchas otras cosas. La verdad es que pues, simplemente manténganse al pendiente. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de los medios digitales es que están vivos. Uh-huh. O sea, es decir, tú te compras un libro y pues, el libro siempre es la página 1, siempre será la página 1 y la página 15 será la página 15. Y los medios digitales, un blog, un podcast, una página web, lo que sea, están vivos. Tienen que ver con el movimiento de lo que va pasando en la vida personal y profesional de las personas, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, la invitación ahí está. La mayoría de lo que hago, de mis contenidos, esto es algo bien importante, son gratuitos, son un regalo al universo, ¿no? Y de pronto, si tienen oportunidad, regálense un taller conmigo, regálense una conferencia conmigo. La verdad que vale la pena. Y ¿por qué no decirlo? Creo que lo digo con todo orgullo. El proyecto Yo Somos vive de estos talleres, de estas conferencias, de estos webinars que pronto se van a poder descargar, ¿no? Y bueno, como bien dices, también estamos en la tierra y también pagamos deudas, claro, y cuentas, ¿no? Entonces, pues bueno, la invitación sí, por supuesto, es a colaborar, pero sobre todo a colaborar con ustedes mismos, porque uno puede decir muchas cosas en un podcast y puede decir muchas cosas en una entrevista, pero la verdad es que tanto las experiencias de las conferencias interactivas como de los talleres tienen que ver con vivirlas. Claro. Y no es lo mismo. Claro. No es lo mismo vivir las cosas en carne propia que te las platiquen o que las veas en un video mientras estás tirado en la cama. También está muy bien, pero esto es ir un paso más allá. Y la verdad es que dense el lujo de venir a un teatro cuántico, de venir a un taller de la alegría. Vale la pena, no se van a arrepentir. Creo que por alguna razón, por ejemplo, el teatro cuántico no he parado de hacerlo en 16 años, ¿no? O sea, la verdad es que es un taller que, bueno, yo pensé que iba a ser un ratito, claro, unas cuantas ediciones, ¿no? Y sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, pues descubran por qué. Claro. Sí, dense la oportunidad. Sean un actor, sí. Ahora sí que en un entorno seguro. No tienen que aventarse un salto al vacío. Sí, aquí pueden interpretar lo que sea. Claro. A ver, David, había dejado unas preguntas de la producción que te dije al principio que estaban bien emocionados porque venías. La verdad ha sido un placer que nos visites a esta casa productora tan hermosa. Y se quedaron con el tema de la respiración, la meditación, el cerebro, ahora sí hablando de la parte básica y fundamental de cómo funciona, y todo esto como tecnología. Porque al final de cuentas es una tecnología por medio de la cual acceso, incluso a niveles mágicos, si los quieres ver así,
pero todo tiene un proceso, tiene toda una estructura lógica. ¿Cómo funciona esto? Bueno, decir primero que nada que la herramienta básica de la meditación es precisamente la respiración, pero la respiración consciente. Ok. Que hay una diferencia. La respiración no consciente la tenemos todo el tiempo mientras estamos con vida. Incluso antes de llorar cuando nacemos. O sea, para llorar necesitamos inhalar. Al nacimiento. Sí. Cuando un niño nace, primero inhala y luego ya grita. Ok. ¿Sabes? Entonces, primero respiramos, luego gritamos. Tal cual. Y en 120 años o cuando sea, exhalaremos, haremos nuestra última exhalación. Ok. Entonces, la herramienta de la respiración consciente la tenemos todo el tiempo ahí, básicamente mientras estemos con vida. ¿Qué significa la respiración consciente? Significa precisamente darnos cuenta del proceso. Todos respiramos porque si no nos moriríamos y estamos dormidos y seguimos respirando y obviamente, ¿no? Pero aquí se trata de estar encima del instinto. Y por eso es tecnología. Una tecnología que tiene por lo menos 2500 años y no es que más. Esto también es muy interesante, ¿no? Vaya que ha sido probada. Claro. ¿No? Entonces, lo primero que hay que hacer es hacernos conscientes de que estamos respirando y empezar a manejarla. ¿Sí? Y esto nos puede ayudar para muchísimas cosas. Este es un paso antes de la meditación. Tú que juegas tenis, una gran respiración nos puede ayudar a sacar mejor. Si juegas fútbol, una gran respiración o respiración consciente te puede ayudar a tirar un mejor penalti. No te garantizo que metas el gol, pero por lo menos puedes estar como mucho más centrado, ¿no? Entonces, una vez que somos conscientes de nuestra respiración, una vez que la manejamos, que digamos que nuestra mente la maneja y no al revés, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si tú pasas por un susto, estás muy agitado, estás muy estresado, sin querer y sin darte cuenta, tu respiración, por ejemplo, se agita. Entonces, en el momento que tomas el control, puedes otra vez tranquilizarte, puedes otra vez centrarte, otra vez tener la cabeza fría. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo extremo. Entonces, la respiración consciente básicamente es el primer paso. Y yo podría decir que los beneficios son inmediatos. Así la practiques 30 segundos o la practiques 2 horas. Y esto también es maravilloso. Pero necesitas una práctica previa. No el día que te sucede estás listo para llevar a cabo esto, si no has hecho al menos algo de práctica previa. Y precisamente la conferencia que tengo, Meditar para Ser y Estar Mejor, es para que le puedas entrar desde cero, digamos, ¿no? Y precisamente tiene que ver con otra pregunta que amablemente hace la producción de los niveles. No hay niveles, no existe. Aquí no es como el karate, no es cinta amarilla, cinta verde, cinta negra, tercer dan. O sea, aquí no, el único parámetro es tu beneficio, qué tanto te beneficias. Entonces, te cuento un poco en la conferencia que tengo, lo que hacemos es explicar cómo entrarle a la respiración consciente por primera vez. Okay. Entonces, espalda recta, respiramos inhalando y exhalando por la nariz. Si estamos en una silla, las plantas de los pies en el suelo, tocando el suelo. Si estamos chaparritos, nos hacemos para adelante, cosa que a mí me sucede. No nos recargamos. Okay. ¿No? Y luego, pues cuento, hay una canción que seguramente todo el mundo se sabe, que es la de Lucy in the Sky with Diamonds. Claro. Entonces usemos ¿cómo se dice? Las siglas, ¿no? De L, lenta, S, suave, D, diafragmática. Okay. Entonces así ya no se te olvida. Okay. ¿Sí? Lucy, lenta, Sky, suave, Diamonds, diafragmática. Bueno, suave y lenta me parece que es muy claro. Diafragmática tiene que ver con inflar y desinflar la parte de arriba del estómago. Okay. Lo que hacen los músicos, por ejemplo, los trompetistas, los músicos que usan, que tocan instrumentos de viento. Instrumentos de aliento, exactamente. Y básicamente eso es lo que hay que hacer, cerrar los ojos y ser conscientes de esa respiración. Y los beneficios se sienten desde la primera vez que lo haces.
Y no es necesario, o sea, es ideal tener este lugar bonito y vale la pena y es muy recomendable, donde tengas además un poco más subida la cadera. Pero si de pronto te agarra antes de entrar a la junta con tu jefe, lo puedes hacer, aunque sea 30 segundos o 2 minutos, y te va a ayudar, ¿no? Lo puedes hacer antes de bajarte del coche. Si estás llegando a tener una reunión, a lo mejor no muy agradable o que implica ciertos retos, ¿sí? Lo puedes hacer incluso cuando tomas un descanso mientras estás haciendo algún deporte. Sí, o ni siquiera un descanso, cuando te tomas unos segundos, por ejemplo, para preparar un disparo en el fútbol. En el fútbol, ajá. O Un saque. Ajá. O un tiro a la canasta o lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede científicamente hablando? Lo que sucede, científicamente hablando, es que nos ponemos por encima de nuestros pensamientos. Ok. Literal es eso. Sí, porque estamos todo el tiempo no paramos, o sea, en nuestro cerebro no para. O sea, esto de que nos podemos poner la mente en blanco no es cierto. La mente jamás va a estar en blanco. Te duermes y sigues pensando y sigues soñando. ¿Estamos? Lo que hace la respiración consciente es que nos pone un pasito arriba, ¿sí? Digamos, de estos pensamientos. Pero todavía más importante, nos pone por encima de nuestras emociones. Ok. No las anula. O sea, si estamos tristes, pues seguiremos tristes. Si estamos estresados, también seguiremos estresados en cierto modo. Pero al hacernos conscientes de la respiración, también nos hacemos conscientes de nuestros pensamientos y también nos hacemos conscientes de nuestras emociones. Y creo que ahí es donde está el link, ¿sabes? Donde verdaderamente nos puede ayudar muchísimo. Nos convertimos en el observador. Nos convertimos en el observador. Y entonces tenemos perspectiva y tenemos aceptación. Y otro de los pilares de la alegría que vamos a ver en el taller es precisamente la perspectiva, es decir, hay otro punto de vista, incluso en mi propia cabeza. De ti mismo. Sobre las cosas que ¿Sí están pasando. utilizas mucho tú el observador en lo que haces? Sí, totalmente. ¿Me podrías explicar un poquito? A mí me encanta eso, que incluso hasta salirte de ti mismo, y no lo digo como un viaje astral, Ajá. nada más el verte tú a ti y empezar a observar tu reacción o incluso tu enojo. Oye, mira, ¿por qué estoy enojado? Qué chistoso me veo enojado. O sea, empiezas a ser tu propio científico, ¿no? De ti mismo. ¿Es así? Totalmente. Y una de las meditaciones con la cual acabo, y no la explico, no tanto porque me gustaría, y sí que me gustaría que la gente venga, sino porque para poderla explicar se necesita pasar por varias etapas de experimentación. Claro. Pero sí, finalmente el ejercicio final, tanto de más allá del yo como de meditar para ser y estar mejor, tiene que ver precisamente con ponernos en otra posición, en esta posición del observador. Ok. ¿Estamos? Y a final de cuentas también, esto es algo más complejo, darnos cuenta que siempre habrá un observador observando al observador. Esto es algo súper interesante. De plano. Pero no voy a entrar. Esto, tantito. Pues vengan a Más Allá del Yo, okay, que la doy por Zoom cada mes. Ahí es. Sí, o a meditar para ser y estar mejor. Y otra vez, no es para no spoilarse claro, las personas que ya se inscribieron por un lado, pero también por el otro lado, porque la verdad es que si lo explico así de sopetón, como decimos en México, pues no va a quedar claro. Okay. O sea, realmente siempre hay un observador detrás del observador y luego otro observador detrás de ese observador del observador. Exacto. Así tal cual. Exactamente. Y hasta el infinito. Ah, y hasta el infinito. Sí. Híjole. No, pues bueno. Con esta me voy a ir bien interesado de quién es el último, que no hay último, porque es infinito. Oye, y nomás para el tema de la meditación, ahí tampoco hay niveles de profundidad. Sí, bueno, claramente, sí, además, mira, yo creo que empecé a tartamudear, pero después de tantas horas, no es que haya niveles en el sentido en, este medita mejor que yo. No de competencia. De ti mismo contigo mismo. Yo creo que hay niveles en cuanto a los beneficios. Okay. En ese sentido, ¿no? Y tiene que ver con que, y esto es algo pues, que no solamente digo yo, pero las personas que practican meditación diaria, o sea, por ejemplo, Yuval Noah Harari, historiador maravilloso, escritor de Nexus y de Sapiens, Breve Historia de la Humanidad,
tiene siempre esta práctica de meditar 2 horas al día por la mañana, ¿no? Y la verdad es que se nota cuando lee sus libros, ¿sí? Porque está por encima de la humanidad, ahora sigue de los pensamientos, pero de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, estamos en ese sentido, sí hay niveles en cuanto a los beneficios que te dan, y yo creo que son un poco, ¿cómo se dice? O sea, están relacionados o son proporcionales al tiempo que le dedicas a la práctica, ¿sí? Pero no, nadie te va a juzgar porque en tu meditación te distrajiste, no, o sea, eso no existe y no se debe hacer, y no te debes de juzgar a ti mismo. Uy, no medité bien, no puse mi mente en blanco. No, nadie quiere que pongas tu mente en blanco, sí, al contrario. Y bueno, los beneficios no solamente para Yuval Noah Harari, ojalá todos podamos escribir sus libros, pero los beneficios son tan maravillosos como dormir mejor. Claro. ¿No? Y nada más empezando con eso, una mejor digestión, cosas muy... Digestión. Y bueno, que a quien no le encanta pasar una gran noche de sueño profundo y este reset mental que significa. ¿Qué sigue? Yo me refiero ya para cerrar aquí, no que sigue en el podcast, pero ¿qué sigue? Después de tantas vivencias, tanta vida, tantas experiencias, tanta montaña rusa. Pues estoy escribiendo un segundo libro. Justamente hoy para mí es un día muy bonito contarle a la audiencia brevemente que me bajaron del avión porque aquí hay un festival que se llama Pal Norte y me mandaron a un viaje horrible con una escala en Puerto Vallarta. Y cuando llegué a Puerto Vallarta, que estuve 45 minutos en el aeropuerto, obviamente no fui a la playa, ni siquiera. Pues no. Me acordé de que le había mandado una obra de teatro a una persona que tiene un centro cultural y quedamos en montar La Niña y la Bala, ahí en Puerto Vallarta, pero además me ofreció muy generosamente, Melissa Castillo, me ofreció muy generosamente una residencia para poder escribir mi segundo libro. Entonces, Lo que viene pues es el segundo libro que espero que dé la luz muy, muy pronto y que me tiene muy emocionado. ¿Tú crees que vas a la mitad del camino o vas apenas empezando? No sé, es que eso hasta cuando lo termine voy a saber. Veremos. Si estaba a la mitad. Pero ahí voy. Y me tiene muy emocionado. La verdad es que creo que va a ser una cosa bonita. Ya. Pues tenemos un en vivo ahorita en unos minutos. Venga. ¿Algo que quieras compartirnos para cerrar el podcast? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por invitarme, Javier. La verdad cuesta. Sin duda cuesta. Sí, cuesta a veces enfrentar la verdad. Enfrentarla, exactamente. Y agradecerle mucho a tu audiencia, ¿no? Reiterar que yosomos.com es el portal de entrada para todas estas cosas. Espero que para un mundo que les ayude a ser mejores personas, mejores versiones de sí mismos y también a estar mejor. ¿Por qué no? Venimos a este mundo a estar mejor, al buen rollo, pasárnoslas bien, al buen humor y afrontar lo que venga, que siempre va a ser complicado, pero lo importante es cómo lo vemos y cómo lo enfrentamos, ¿no? Muchas gracias, David. Gracias, Javier. Y pues mucho éxito. Muchas gracias. Para todos. Muchas gracias para todos.